Hay bloqueos en las personas desde antes de ni siquiera nacer. Si cada quien hace un análisis de su vida, Rafa, vamos a darnos cuenta que estamos repitiendo muchas historias de pareja, de economía, de papá, de mamá, de un tío, de una tía, de un abuelo, una abuela. En realidad, el libre albedrío es 5% contra el 95% que son decisiones que toma nuestro cuerpo. Pues muy buenas tardes a todos, la gente que nos sigue aquí en este podcast Indescriptibles. Ya estamos en el episodio 11 y hoy tenemos a un gran invitado, mi querido Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, encantado de estar con todos tus seguidores. Fuerte abrazo a todos. No, al contrario, la verdad es que se me hizo bien interesante. ¿Te acuerdas que grabamos ahí en Mundo Ejecutivo para Secretos Millonarios? El tema qué padre lo que estás haciendo, todo cómo la gente está tan programada a hacer más de lo mismo y que no logra salir todo por tus ancestros, tus padres. ¿Cómo se llama esto para que ahora sí que nos puedas orientar, que la gente pueda inclusive buscarte, porque eres un gran experto en todos estos temas que no cualquiera hace esto? Gracias. Se llama desprogramación evolutiva. La desprogramación evolutiva es una técnica patentada que está diseñada para encontrar bloqueos inconscientes o conflictos heredados de cada persona. Y hay bloqueos en las personas desde antes de ni siquiera nacer. Cuando una persona nace, dentro de su configuración ya hay información predeterminada. Esto nos lo explica el doctor Bruce Lipton en el libro La biología de la creencia y otro libro llamado Epigenética. Son libros maravillosos que les recomiendo mucho leer para que puedan comprender cómo estamos conformados como seres humanos. Cuando estamos conformados, Rafa, hay una célula de la madre, una célula del padre, pero ya a nivel celular ya está la información de supervivencia. Entonces, cuando una persona nace ya con información heredada de condicionamientos en 5 grandes áreas. El área 1 es el de pareja, área 2 hijos, área 3 economía, área 4 el trabajo y área 5 en el área social. Entonces, la parte en la que ellos hayan tenido éxito, fracaso, sufrimiento, emociones en pico, es donde se va a marcar dentro de sus células y al momento de generar un nuevo bebé, viene ya con esa información. Por eso tendemos a repetir. Si cada quien hace un análisis de su vida, Rafa, vamos a darnos cuenta que estamos repitiendo muchas historias de pareja, de economía, de papá, de mamá, de un tío, de una tía, de un abuelo, una abuela, y luego de repente cuando ustedes vean, amigos, vean algo en su propia vida que no tiene mucho sentido, porque esto es esta decisión, ¿por qué me pasa esto todo el tiempo? Analicen a sus ancestros. ¿Qué pasó con mi ancestro con este respecto? De repente puedo estar repitiendo la vida de un tío, de repente, por ejemplo, en economía, y la vida de mis papás en pareja, y la vida de un abuelo en el tema laboral. Entonces, todo depende de cómo está conformado el ser, y cada ser es individual e independiente. Entonces, también influyen mucho los deseos inconscientes de los padres, y eso se convierte en un mandato de vida. Si mis padres, por ejemplo, desean que yo sea médico, seré médico por obligación, aunque luego me dedique a otra cosa. Entonces, son muchas cosas que determinan nuestro destino. En realidad, el libre albedrío es 5% contra el 95% que son decisiones que toma nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestro cuerpo toma decisiones? Porque antes de que se formara nuestro cerebro, ya a nivel biológico, el cuerpo ya se formó y ya traía información previa. Con toda la información heredada, Rafa, más la información que existe en el ambiente del embarazo, más la información del parto, más la información de los deseos inconscientes de los padres con respecto a mi vida, vamos a encontrar entonces que ya hay toda una predisposición y el cerebro todavía no está funcional al 100%. Antes de eso, ya mis células ya traen toda esa información y comienzo a reaccionar sin que mi cerebro se dé cuenta que en mi cuerpo hay una toma de decisiones. Ok, entonces por eso, o sea, por ejemplo, en mi caso, que yo fui piloto, pues es con lo que siempre crecí y que al final, pues, digo, siempre me he preguntado eso, si mi papá no hubiera sido piloto, o sea, si hubiera sido, no sé, arquitecto, a lo mejor estaría, quizás, ¿no? Serías un gran arquitecto. Ah, sí, ok. sí, muy seguramente. No quiere decir que siempre vamos a repetir la profesión de los padres. Claro. Pero si mis padres desearon inconscientemente, eso se le llama proyecto sentido, fue descubierto por un psicólogo francés llamado Marc Fréchet. Marc Fréchet descubre en su propia vida los deseos inconscientes de su madre. En la época donde él nació, era una época hostil en Francia, y a la madre la habían acusado
de guerrillera y dice, para no caer tanto tiempo en prisión, me voy a embarazar para que el juez sea más indulgente conmigo. Entonces lo que hace la mamá desea tener un hijo para que sea una condena menos pesada. Nace en la cárcel y luego, como va creciendo, se va dando cuenta que las mujeres que están cerca de él solamente lo quieren un ratito y lo dejan. Y que solamente las quiere para que las ayude. Okay. Entonces, en su propia vida descubre el deseo inconsciente de su madre. Obviamente no siempre encarceladas, pero el sentido es el mismo. No me tienes a mí porque me quieres, sino me tienes porque me necesitas. Y en realidad siempre buscas que te ayude. Entonces dice, cuando se da cuenta que todas sus relaciones son iguales, se da cuenta que la intención que tuvo su madre para su propia vida, eso es lo que determina su comportamiento. Y las personas que se acercan a esa persona. Entonces, por ejemplo, se le llama proyecto sentido a una persona, por ejemplo, y quizás ustedes, amigos, van a conocer a varios, una persona que, por ejemplo, se la pasa ayudando a todo mundo y que siente culpa si no ayuda, se llama proyecto sentido hijo salvador. Anda salvando a todo mundo. Cuando hay una persona, por ejemplo, que se queda en casa, ya es adulta, tienen buena imagen, no hay un conflicto, estaban estudiados, muchas personas no pueden salir de casa de los papás, no encuentran trabajo, Rafa, o no tienen pareja. Entonces, ¿cuál es el resultado final de tu vida? Si estoy todo el tiempo en casa, hay algo llamado hijo bastón. Ese bloqueo inconsciente es uno de los más limitantes. ¿Por qué? Porque te hace quedarte en casa hasta que tus padres envejezcan y los puedas cuidar. El hijo bastón es con quien se van a apoyar los padres. Cuando eso sucede, lo que pasa es que yo ya no tengo mi libre albedrío. No me llegan parejas o me llegan y tienen que vivir cerca. No puedo vivir lejos. Tengo que vivir siempre o cerca o al lado o en casa de mis padres. No puedo salir de la ciudad. Y eso lo van a encontrar en sus amigos o en su propia vida. Cuando descubres que es un bloqueo, se puede liberar. Y eso es maravilloso, porque finalmente una persona que no podía encontrar trabajo, que no tenía pareja y que su vida estaba encapsulada en su casa, pues encuentra una libertad maravillosa. Igual pasa con temas económicos en otros sentidos, pero el proyecto sentido, la gran mayoría son positivos porque los padres tienen mucha esperanza. Entonces hay proyecto sentido que son proyecto sentido simpático, que es cuando el papá decidió que yo fuera, por ejemplo, un piloto aviador y te va súper bien. Claro. Que bueno, pero cuando desean que me quede a cuidar a mis padres o cuando desean otro tipo de cosas que son limitantes, por ejemplo, hay hijos cajero automático. El hijo cajero automático es aquel que está trabajando para darle dinero a los papás. Y si no le da, siente una enorme culpa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo me puedo dar que tengo un bloqueo de proyecto sentido? ¿Cómo puedo dar cuenta? Me doy cuenta si siento culpa. Si yo siento culpa por no hacer algo que yo siento que es mi obligación, hay una posibilidad enorme de que tengas algo llamado proyecto sentido. Y hay hijo cajero automático, hay hijo alfil de la reina, que es ese hijo que va a defender a la madre en todo el tiempo y que se mete en problemas con su pareja, porque nomás defiendes a tu mamá, ¿me explico? Entonces, ese proyecto sentido es: mi mamá me tuvo para esto, mi papá me tuvo para que lo mantuviera. Entonces, así es como voy a representar mi vida. Y si a ustedes les pasa eso, caigan en cuenta de que es una programación inconsciente del amor inconsciente de mis padres. O sea, no es que conscientemente mi mamá me quiera tener retenido en casa. Mi mamá verbalmente me dice que pues, me vaya, que encuentre trabajo, pero ni uno ni otro se puede dejar. Entonces, cuando se den cuenta de eso, cuando vean en su vida que hay bloqueos heredados inconscientes o bloqueos de la infancia o bloqueos del embarazo, vayan haciéndose conscientes. Mucho de esta información que nosotros hacemos la damos con mucho amor a la gente para que tomen conciencia y puedan liberarse de sus bloqueos. Pues veo que es algo muy importante, porque si es así, pues la gente está viviendo, digamos, como zombies. Sí. Realmente viviendo una vida inconsciente y desgraciadamente por eso veo que la gente como que no sale de los problemas, ¿no? Y además, creo que además se los pasa a los hijos a todas sus generaciones, hasta que alguien lo hace consciente. Y como no lo vas a hacer consciente, por eso es la importancia de estar con alguien como lo que tú bien haces. Sí, fíjate que muchas personas tienen un conflicto, nunca lo superan o nunca lo liberan y siempre se hereda. Claro. ¿Cómo se hace un programa? Porque se llama programación inconsciente. ¿Cómo se forma un programa? Un programa se forma generalmente por un trauma. Cuando hay un trauma en la infancia no tenemos capacidad de solución de conflictos, Rafa. Un niño vive en drama algo que para nosotros es muy simple. Entonces, por ejemplo, si mi mamá se va al súper, un niño no puede vivir en drama, porque ya no encontró a su mamá y la necesitaba porque quizás se despertó, estaba dormido y se despertó de una pesadilla. Y si no está mamá, me siento abandonado.
Pero el hecho de que mamá esté en el patio, en el súper o en la casa de la comadre al lado, y mi mamá no esté en el momento que yo lo necesito, ya genera un drama y genera un trauma. Y ese trauma me genera una herida, y hay 5 heridas de la infancia. Si yo tengo una herida de la infancia, la voy a repetir el resto de mi vida, y esto es muy importante comprender, que las heridas de la infancia, que es abandono, rechazo, humillación, traición, lo que sucede es que la voy a repetir el resto de mi vida. En diferentes escenarios. Por ejemplo, una persona que fue rechazada en el vientre materno, que la mamá no quería ser madre, va a sufrir rechazo el resto de su vida. Entonces va a sentir que la pareja lo rechaza, va a sentir entonces que en el trabajo lo rechazan, que no lo contratan, que no lo ven, por ejemplo, si se dedican a redes sociales, que no lo ven en redes sociales, y comienzas a percibir todo tu ambiente de rechazo. Si tú te consideras una persona que percibe rechazo muy seguido, analicen su infancia o el hecho de cómo fueron concebidos. El rechazo es la primera herida dentro de las 5. Luego viene el abandono, siento que no me quieren a la forma que yo que me quieran, no me siento integrado, siento que prefieren a mi hermano. Entonces, todo ese tipo de detalles, voy a sentir entonces que mi pareja me abandona, voy a sentir entonces que cualquier separación es abandono. Y lo voy cargando. Humillación es una herida de la infancia también muy fuerte, en donde sienten vergüenza de mí, o abusan, o me hacen bullying. Hay una herida de humillación. ¿Cómo trabajar eso? Pues a base de toma de conciencia. Y es muy importante tener una toma de conciencia clara para ser capaces de trascender. De lo contrario, me llevo la herida, me la llevo eternamente, muero y la heredo dentro de la propia epigenética. Entonces, al momento de heredar la herida, ya traemos un conflicto, ¿sí? Porque ahora sí no voy a saber ni de dónde viene, ¿sí? Yo como portador de ese programa o esa herida. Entonces, es muy importante analizarnos, ver hacia adentro, ¿qué me pasa tan continuo? ¿Cuál es mi percepción de la vida? Y basado en eso, yo ser capaz entonces de decir, esto me puede estar pasando, y empiezo a rascarle, ¿no? A encontrar soluciones. Qué interesante. O sea, ¿cómo tú, por ejemplo, cómo llegaste aquí? Sí. O sea, poder comprender, porque hoy, pues esto no es común que escuches, sí, esta persona lo puede hacer, y que puedas llegar con confianza a alguien experto como tú. O sea, ¿cómo iniciaste? Con mucho llanto y frustración. ¿Sí? sí, estábamos mi esposa y yo, que me acompaña, en un proceso de intentar comprender. Lo voy a decir con mucha humildad. Pues me considero un hombre inteligente. Y decía yo, ¿cómo siendo tan inteligente? Pues yo estudié idiomas, hablo 5 idiomas, y tengo una maestría, estudié en Europa. Dice, ¿cómo teniendo capacidad no logro generar más que un sueldo de un maestro? Y lo digo con mucho respeto, no es que esté mal. Claro. Pero yo no quería ser maestro. Yo terminé siendo maestro porque no tuve opciones, porque estaba programado, ¿no? Entonces, no era mi vocación, pero era mi trabajo, que lo hacía con mucho amor también, pero finalmente no podía subir de ahí, y tenía un sueldo básico muy pequeño. Entonces decía yo, ¿cómo es posible que nadie me contrate? ¿Cómo es posible que nadie vea mi talento? ¿Cómo es posible que yo no pueda poner un negocio? Y si ponía un negocio nunca funcionaba. Y llegó un punto de tanta depresión, Rafa, muy fuerte, que ya estaba yo llorando en un sillón y que ya no quería nada, porque yo probé todo, le di vueltas a todo. Y de repente comienzo a encontrar información de los ancestros, y comencé a comprender, dije, es que no es mi culpa, es que no soy yo. Okay. Y cuando comienzas a buscar por todos lados, y comenzamos a ver una técnica y otra, y luego hicimos un conjunto de técnicas y armamos nuestra propia técnica, pero viene de una enorme frustración. Ahora hemos logrado ya no ser maestro, ahora somos empresarios, tenemos nuestra propia escuela, tenemos un pool de terapeutas en una página web donde damos terapias, nuestros egresados, un servidor. Entonces ya es toda una empresa que funciona con 9 marcas, ¿no? Son 9 marcas que están ya dependiendo de una sola empresa. Entonces, de ser maestro, súper frustrado, súper triste, pasas a ser, cuando te vas desbloqueando, vas comprendiendo, cómo es que programas tienes heredados propios de la infancia, del embarazo, los vas sanando, y va cambiando tu vida por completo. Llega el punto en el que tu vida es otra, y es lo que se llama el salto cuántico. O sea, brincas cuánticamente de un lado a otro a una realidad muy diferente a la que venimos viviendo, que esa era la intención, básicamente. Claro. Y esto ya, esto que tú descubres a base de las limitaciones o bloqueos, hay gente que ya lo había descubierto como biodesprogramación. Sí. Nosotros estamos basados en la biodescodificación, que fue lo primero que comenzamos a conocer.
comenzamos a ver entonces que la biodescodificación también está formada por varias técnicas. La biodescodificación está formada por el transgeneracional. El transgeneracional, alguien que lo potencia mucho es una psicóloga que se llama Anne-Anselin Schutzenberger. Es un libro maravilloso que se llama Ay, mis ancestros, recomendadísimo. Ella es la que maneja mucho el tema de los ancestros. Entonces comenzamos a darnos cuenta que vimos que existía la biodescodificación y comenzamos a ver que estaba dividida en varias. Entonces nosotros hicimos algo similar, pero mejoramos la técnica. Tenemos una técnica diferente a la biodescodificación basada en la misma información, pero nosotros hemos agregado también descubrimientos propios nuevos. De técnicas de sanación que son a nuestro parecer más completas. Entonces, por ejemplo, el transgeneracional viene de Anne-Anselin Schutzenberger. Nosotros manejamos mucho el tema científico de la epigenética, que lo maneja el doctor Bruce Lipton, que pues es una figura pública también, pero que en realidad se descubrió en los años 30 con el doctor Warrington, y es ciencia tal cual. Y también tenemos integrada ciencia de la psicología, ciencia de la física cuántica, en donde, por ejemplo, nosotros manejamos uno de los ejercicios transgeneracionales donde sanas tú y sana al resto de tu familia. Hay un descubrimiento científico que fue teoría llamado entrelazamiento cuántico, que dice que dos partículas, si están relacionadas entre sí, si tú modificas una, no importa la distancia a la que se encuentren, la otra se va a modificar. Ya se descubrió, se comprobó en el año 2012 por la Universidad de Viena. La Universidad de Viena hace unos experimentos con unas partículas de luz y logran ver que se cambia el pasado. Haz de cuenta que lo que vive esta persona se cambia acá. Entonces, si tú sanas a una persona, cambia la familia completa. Entonces, estamos hablando de un impacto de sanación a gran escala. Entonces, nosotros nos apoyamos, por ejemplo, biodescodificación no ve los temas científicos como tal, nosotros sí los incluimos y vemos, por ejemplo, no digo que biodescodificación sea mala ni mucho menos, o sea, nosotros ahí empezamos a aprender, claro. Solamente que nosotros fuimos un poco más allá, y es buenísima la discusión, pero va dividida en partes. Y luego hay una técnica para la salud con respecto a las emociones, que es del doctor Rike Hammer, que es un alemán, que descubre cuál es la relación entre la enfermedad física y la emoción que origina. Entonces, por ejemplo, personas que tienen migraña, vamos a encontrar que son personas que les gusta controlar. Dejan de controlar, les viene la migraña. Personas, por ejemplo, con diabetes tipo 2, hay un rompimiento fuerte en casa de la relación familiar. Entonces, siempre lo vas a encontrar. Y esos son descubrimientos del doctor Hammer. Muchas personas dudan porque fue encarcelado por mala praxis. Sí, cometió errores, pero su técnica no tiene errores. Lo que se equivocó fue decirle a alguien que no fuera el médico, siendo el médico. Hoy en día nosotros promovemos mucho, vayan al doctor primero y luego vengan con nosotros. De hecho, nosotros no atendemos casos graves o fuertes o importantes si no hay un diagnóstico médico. Entonces, nosotros atendemos la parte emocional de la enfermedad. Y esto también nos lo maneja Bruce Lipton en la parte epigenética, que dicen que la epigenética es como un switch de encendido y apagado. Por ejemplo, una persona que tenga alopecia es un chip que está apagado del gen que no está produciendo cabello. Si tú cambias la percepción, dice el doctor Bruce Lipton en su libro, si tú cambias la percepción, cambia la química de tu cuerpo, la bioquímica, es decir, se vuelve a activar el botón. Como referencia, el doctor Bruce Lipton es un biólogo norteamericano científico, o sea, no es un cuate que escribió nada más. Claro, sí. Entonces, él comienza a descubrir que si tú modificas tu percepción, cambia tu programación y por lo tanto cambia tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no cambia la función genética, cambia solamente, perdón, no cambia el gen, cambia solamente la función genética, es decir, o está activo o no está activo. Por ejemplo, personas que tengan una enfermedad X, pues está activa la enfermedad X, además de apagarla. Sonará quizás para muchas personas como algo muy escéptico, pero pues está sustentado por ciencia. Es que ya hay muchas cosas, muchos descubrimientos que muchas personas no conocen. Pero si se echan un clavado con Bruce Lipton, con Dr. Hammer, van a encontrar que ya está muy comprobado todo este tema y a nosotros nos ha funcionado muy bien en nuestra práctica. Sí, fíjate que justo estaba viendo eso también que lo hablaba Joe Dispenza, la epigenética, sí, que son switch que tú activas por alguna emoción y pues de la misma manera como lo activaste por algún problema familiar o lo que sea una emoción, lo puedes volver a puedes volver a sanarte. Sí. O sea, es increíble cómo habla de las partículas, las emociones, cómo afectan, ¿no? Sí. Y uno se programa a eso sin...
piensas que, no, es que como mi papá es diabético, pues ya la gente ya se está esperando, ¿no? O sea, y por eso creo que la gente repite patrones, ¿no? Como que lo damos por hecho y eso es lo que nos está sucediendo. Y por eso si llegamos, digamos, contigo, podemos entender esa raíz y poder cambiarlo. Fíjate que dijiste la clave. La gente repite patrones, no enfermedades. La enfermedad no se hereda, lo que se hereda es la percepción. Cuando alguien enferma es porque hay una percepción de algo, hay una emoción involucrada. Y una vez que se sana la emoción, pues tiende a dejar de presentarse la enfermedad. Les repito, vayan con un médico, no es que nosotros vayamos a sanar. Hay una enorme diferencia, y esto es muy importante que se sepa, entre curar y sanar. Curar es alopático, es decir, un médico cura. Nosotros guiamos a la sanación. Y no tiene que ser física, nosotros sanamos temas de pareja, de celos, personas que tienen miedo al dinero, personas que no pueden encontrar pareja. Nos toca todo tipo de situaciones, abusos de todo tipo. Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene un origen. O se encuentra en el parto, o en tu infancia, en el parto, en la concepción o en los ancestros. Así. Ok. Cualquier cosa que me digas la vas a encontrar ahí. Que es tan importante es esa responsabilidad, ¿no? De saber todas estas cosas y poder ayudar a más personas y poder liberarlas, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, lo que tú haces? ¿Cuál es lo más común que te llega? Sí, sabes que por lo general, chavas que se quedan sin que nada más, digo, me consta que hay mujeres que las ves y dices, pues, no encuentran novio. ¿Qué es lo común? Lo más común es el tema económico. Es algo que si yo lo pusiera en un rango, el número 1 sería el tema económico, número 2 el tema de pareja, número 3 temas de familia y 4 enfermedades. Muchas personas vienen conmigo porque no encuentran trabajo, porque no tienen dinero, o porque tienen muchas deudas, o porque no les alcanza lo que tienen, o porque quieren crecer y no lo logran. Entonces, generalmente en este tipo de casos, y lo compartimos con muchísimo gusto, son bloqueos de miedo al dinero. La procrastinación es un tema también que me piden muchísimo, y es el mismo origen. Justo esto te quería preguntar. Sí. La gente va a decir, ¿cómo logro dinero? Sí, fíjate, ¿cómo logras dinero? Primero tienes que ver cuál es tu conflicto con el dinero. ¿Me llega y se va o no me llega? Además, son dos preguntas primero que hago. ¿No te llega o llega y se va? Si el dinero no llega, quizás percibo que no lo merezco. Si ustedes tienen una herida de no merecimiento, ¿cómo detecto yo que tengo un no merecimiento, Rafa? Yo tengo un no merecimiento cuando a mí me cae una buena lana y se me va así. Personas que paguen por adelantado deudas que a veces ni siquiera tienen y que anden regalando su dinero, no merecimiento. ¿Sí? Si tienes deudas todo el tiempo, puede ser una de las líneas de investigación, no merecimiento. ¿Qué es el no merecimiento? Mi sabotaje para quedarme sin dinero, porque no lo merezco. ¿Por qué una persona tiene no merecimiento? Porque hay un rechazo en la concepción, o en el vientre, o en el parto. ¿Qué es un rechazo? Por ejemplo, si mi mamá queda embarazada en un ambiente donde no quería estar embarazada, por cualquier razón que suceda, porque no está casada, o porque está casada y no se va bien, o porque no hay mucha economía, muchas veces porque no hay casa. Cuando no hay casa, a veces no se pueden embarazar, pero es otro tema. Personas que mamá dice, chin, no quería estar embarazada, el bebé marca el rechazo en sus células, no está en el cerebro, porque el cerebro todavía no está formado. Estamos hablando de la concepción. La concepción tiene dos momentos: una, el ambiente cuando mamá queda embarazada; dos, cuando mamá se entera que está embarazada. Ahora, mi inconsciente es simbólico. Mi inconsciente percibe en la misma simbolismo el dinero y el amor materno. ¿Por qué? Porque es alimento. El amor materno me lo demuestran alimentándome, y el dinero compra alimento. Entonces, para el inconsciente son la misma energía. Entonces, si no me quieren dar amor mi madre, tampoco estará bien en el tema económico. Entonces, vamos a encontrar sí o sí, si comprobamos que tienen no merecimiento, porque quizás muchos digan, a mí me va mal y me gasto mi dinero y no siento eso, pues bueno, quizás es otro origen. Pero si te identificas con esta información, estamos hablando de un conflicto de rechazo. Puede ser rechazo al momento de que la mamá se entera, puede ser un rechazo a medio embarazo donde la mamá dice, chin, me fue infiel y ahora porque qué lástima que estoy embarazada, que no me puedo ir, o en el parto querían niño o niña. Y es una constante decepción. Cuando querían niño o niña, me siento que decepciona a todo el mundo, decepciona a mis padres todo el tiempo, porque jamás voy a cumplir una expectativa, porque no puedo cambiar mi fisionomía. Entonces, cuando esto sucede,
hay una herida de rechazo y puede marcarse el no merecimiento y entonces que nos falle la economía. Esa es una línea de investigación. Otras, por ejemplo, en la procrastinación o en el dinero es miedo al resultado, miedo al dinero. ¿Qué pasó con un ancestro que sí tuvo dinero? Se descompuso, cayó en adicciones, se fue de la familia, tuvo hijos fuera del matrimonio, lo secuestraron, lo dañaron, perdió la vida. ¿Qué sucedió con mis ancestros? Si una persona que tuvo dinero tuvo una mala experiencia, por supervivencia, la raza humana, a nivel biológico, graba la información. Esta información me sirve a mí como supervivencia, donde me dice que esto es un peligro para mí. ¿Qué sucede entonces? Mi inconsciente me va a alejar de todo ese estímulo. ¿Por qué? Porque hay un peligro de muerte o peligro de sufrimiento. Entonces, todo se va a bloquear. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es sanar y liberar esas emociones o esos programas y la persona ya puede acceder porque no es un programa propio, es un programa heredado. Entonces, por ahí más o menos puede ir viendo. Esperemos que la información les sea útil a tus seguidores. Claro, sí, híjole, tan importante porque, o sea, como la gente, como bien dices, se sabotea o hace todo lo posible para que no te llegue, ¿no? O sea, que no empiece a fluir. Sí, totalmente. Y muchos dicen, es que yo procrastino. A ver, procrastinar es dejar las cosas para después. Ajá. ¿Le tienen miedo al resultado? O hay un conflicto del parto, por ejemplo. Personas que procrastinan, porque es un tema muy común también en terapia. Si procrastinas y no tienes éxito por procrastinar, busca, número uno, en el parto. Tardaste mucho en nacer. Fue muy doloroso tu parto. Si en el parto tardas mucho en nacer y fue muy doloroso, tu inconsciente, tu cuerpo, interpreta que todo lo que se tarda es vida y que tiene que haber sufrimiento. ¿Sale? Entonces, como yo al nacer, que es la primera acción que hago, el impulso de pasar por el canal, y hay un esfuerzo del bebé también, si ese esfuerzo me conlleva dolor, que se atoró el bebé, que la mamá está en sufrimiento, entonces yo tendré miedo al resultado de algo que vaya a hacer. Me tardo mucho en hacerlo porque le tengo miedo al resultado. O tengo miedo al resultado de tener éxito porque me puede pasar algo que le pasó a un ancestro. Oye, y por ejemplo, en mi caso personal, me dice mi papá que cuando yo nací, se tardaron un poquito porque traía el cordón umbilical aquí. Enredado. Eso siempre nos da señales de que quizás hubo alguna persona que estuvo asfixiada o ahorcada en tus ancestros. Entonces es importante investigar en tu árbol familiar si hubo alguien que murió por asfixia, por ahorcamiento o por alimentos o porque se ahogó con su propia vómito o su propia sangre. Entonces sí hay que buscar ese tipo de información de entrada. ¿Qué es lo que sucede después? Que si tardas en nacer porque hay peligro de muerte, puede que hagas también las cosas despacio, lento, con cuidado. Me tardo en hacer cosas quizás. ¿Para qué? Para no llegar tan rápido, porque eso, si yo hago las cosas rápido, por ejemplo, si tú hubieras nacido rápido, te hubieses ahorcado. Entonces hay que hacer las cosas con cuidado, despacio. ¿Sí? Entonces, dependiendo, muchas veces la forma en la que naces determina mucho tu personalidad. Claro. Sí, porque haz de cuenta que yo veo, si yo no tomo la determinación de hacerlo, a veces como que lo dejo como parte de eso y ciertos, independientemente dices, bueno, te va muy bien, pero siempre hay, como yo platico en mis podcasts, pues que siempre hay el miedo a algo, ¿no? Pues sí. Puede estar todo perfecto y sientes miedo, un temor a algo irracional, que dices, ¿por qué tengo cierto temor si financieramente estoy bien, la familia, todo? Sí lo he visto a lo largo, yo fui tartamudo, fui obeso, tuve muchas cosas y tuve muchos miedos, inclusive miedo a volar. Entonces, ¿puede ser relacionado a...? Sí, el miedo a volar puede estar también relacionado a un miedo al padre. El sobrepeso puede estar relacionado a un miedo, miedo generalizado. O sea, es que muchas veces la grasa, el sobrepeso tiene muchos conflictos emocionales, pero uno de ellos, el más recurrente, es la desprotección. Si es de grasa, estamos buscando entonces necesidad de ser protegido. Es como una coraza que me pongo para protegerme. Si es de agua, estoy buscando que estoy reteniendo de mi madre. ¿Sí? Eso es en términos del sobrepeso. El tartamudez, que yo también fui tartamudo. La tartamudez es un conflicto donde en el embarazo mis padres perdieron algo importante para ellos, que se quedan sin habla, por ejemplo.
para que les quede un poquito más claro a tus seguidores. Una persona, por ejemplo, que sufre tartamudez, muy probablemente vas a encontrar un evento donde papá perdió el trabajo, perdió la pareja, mamá perdió la pareja, el trabajo, un proyecto, algo, y se quedaron sin palabras. Y eso se graba en el bebé y batalla para hablar. Entonces, esa es una de las complicaciones para la tartamudez. Entonces, todo tiene un origen, todo tiene un lugar donde se originó y siempre puede ser desprogramado. Ok. Eso es lo importante, conocerlo. Sí. Y el segundo es las relaciones, el que no encuentran pareja o no encuentran el amor. Sí, hay mucho conflicto de pareja. Aquí hay dos formas de investigación diferentes. Por ejemplo, una persona que no tiene pareja y una persona que tiene conflictos de pareja. Por ejemplo, cuando no tienen pareja, siempre buscamos en el árbol, en tu linaje. ¿Qué pasó con tus ancestros para que tú tengas miedo a tener pareja? Es muy similar al que comenté del dinero. Cuando una persona tiene ausencia de pareja y no tiene sentido, vamos a buscar quién sufrió por tener pareja. Por ejemplo, quizás mis padres tuvieron una pésima relación, unos tíos, unos abuelos, que hayan tenido una pésima relación de pareja, donde haya mucho sufrimiento, mucha traición, mucho dolor. En tantas veces que se repite que mi inconsciente, la siguiente generación, algunas personas salen con miedo a tener pareja. Entonces, como parte de la supervivencia, como parte de los programas ya de supervivencia, me dicen, tener pareja es peligroso, tener pareja genera miedo o estrés. Entonces, ¿qué haces? No tienes pareja, te saboteas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y te va a decir que eres maravilloso, pero que no puede estar contigo. Sí. Y te va a decir, es que eres una persona genial, maravillosa, pero no puede estar contigo. O simplemente no llega. Y tú ves personas que están físicamente agradables y que no tienen pareja. ¿Sí? O sea, no es un tema realmente de físico, es un tema de la frecuencia vibratoria que tenemos como conformación de ser humano. Claro, porque sabes que sí es común que dices, o sea, ves, digo yo como piloto, pues ves a cada personaje que está ahí y dices, bueno, este cuate anda con miles y está re feíto, y dices, y como hay gente, dices, bueno, este cuate, pues, o esta chava está guapa y no tiene nada. No tiene nada. No, es tu programación. Fíjate que Jacobo Greenberg menciona algo llamado el latiz, que es como que una red neuronal externa en la cual todos estamos conectados. En realidad es el inconsciente colectivo. El inconsciente es amplio. O sea, hay un inconsciente colectivo, inconsciente de país, inconsciente de estado, inconsciente familiar e inconsciente individual. El inconsciente se conecta con las personas y es como si yo pudiese ver mucha de tu información. Entonces, personas que sufren abuso en la infancia van a sufrir abuso el resto de su vida, quizás no sexual, pero sí abuso de no me pagan lo que me deben, no me consideran en el trabajo, me sobretrabajan, abusan de mí todo el tiempo, me pagan menos. Entonces, ¿qué sucede? Que el abuso siempre va a estar presente. Pero ¿por qué las personas deciden abusar de mí y no del otro? Pues porque el otro trae otra frecuencia. Entonces, en el inconsciente colectivo, a ti es el que te van a hacer eso. Si tú traes la frecuencia de abandono, en el inconsciente colectivo te van a detectar, es que es una información que no se ve, no la podemos distinguir, mas sin embargo está ahí. Y las personas, por eso siempre, o todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. ¿Por qué? Porque si tú tienes una herida de traición que se representa en infidelidad, entonces si a tu padre y tu madre fueron infieles, sí o sí se va a heredar a la siguiente generación. Entonces, vas a sufrir de infidelidad, ¿qué es lo que vas a traer? Hombres infieles, mujeres infieles. Punto. No hay más. Entonces, vas a pensar que todos son iguales. Pues sí, todos los que te rodean a ti. Y en el trabajo, aparte de la infidelidad, vas y sufres traición. Con las amigas te traicionan. Es que no es solo la infidelidad, sino es la herida de traición. ¿Qué es una herida de traición también? Expectativas no cumplidas. Si yo nunca logro satisfacer mis expectativas, también estoy en una área de traición de expectativas no cumplidas. Entonces es amplio la información. Entonces no solamente la infidelidad, te van a traicionar amigos, empleados, personas cercanas, familia, y a raíz de eso vienen problemas de colon. Las personas que sienten traición de la familia y de los cercanos comienzan a tener colitis, posteriormente puede haber cáncer de colon. Entonces sí es todo un tema. Por eso pasa que, o sea, como que la gente huele, como cuando alguien es débil y dice, este cuate lo voy a pisar, porque quieras o no, pues hay cosas que no o sea, aparentemente no estamos conscientes, pero nuestro subconsciente sí como que detecta y diga,
por ejemplo, con ciertas personas que son así duras en el trabajo, uno le tiene miedo. Claro. Pero con alguien que es suavecito, sabes con quién te puedes meter. Exacto. Porque tú inconscientemente lo haces, ¿no? O sea, es que, ¿sabes? te das cuenta. ¿Sabes? Somos como actores en la película individual de cada quien. Sí. Porque todos somos personaje. Entonces, por ejemplo, yo en mi casa, con mi familia soy uno y con mis amigos son otro, pero de repente llega alguien y de repente te dice actitudes que tú no eres así. Es porque yo soy así. Es que él necesita que seas así. Porque trae esa vibración. Él va a traer personas, por ejemplo, que lo traicionen, o va a traer personas que lo humillen, o va a traer personas que lo abandonen, o va a traer personas que lo rechacen. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para que la persona lo viva y lo pueda tener en cuenta y lo pueda sanar. Entonces, si nunca te volvieran a traicionar, pues la herida se quedaba ahí todo el tiempo. Claro. Esa es una función básica del inconsciente, Rafa, de supervivencia también, en donde, por ejemplo, si yo sufrí traición en la infancia, me van a traicionar el resto de mi vida, para darme cuenta que tengo algo que resolver. La primera herramienta de sanación del inconsciente es la repetición. Entonces, por ejemplo, si yo tuve traición en la infancia, se va a repetir sí o sí en el resto de mi vida. Ok, entonces híjole, ¿qué tan importante es hacerlo consciente? Porque pues la gente, como dices, está 95% es un programa, pues ¿cómo lo vas a hacer? O sea, no te vas a dar cuenta. Obviamente, a veces nosotros sí nos damos cuenta de los errores de las personas, pero no te ves a ti mismo, ¿no? Es algo que no logras identificar. Exactamente. Y esto que me está diciendo, justo esto, amarrado a, volviendo a la pregunta inicial de las parejas, si lo puedo ver a las demás personas, no lo puedo ver en mí mismo, retomando el tema de las parejas, expliqué un poquito a profundidad el tema de por qué no se tiene pareja, pero los conflictos entre pareja. Basado en tu comentario anterior. Los conflictos entre pareja en realidad son conflictos de la infancia. Es decir, que el reclamo que tú le hicieras a tu pareja hoy en día es el mismo reclamo que tú le harías a tu pareja. Perdón, el reclamo que le haces a tu pareja hoy en día es el mismo reclamo que le harías a tus padres en la infancia. Entonces, por ejemplo, si yo siento que mi pareja no me pone atención, mis padres, uno u otro, me pusieron atención. Si me siento abandonado por mi pareja, me sentí abandonado en la infancia. Si siento que me traiciona, fui traicionado por mis padres. Si siento que me humilla, fui humillado por mis padres. Entonces, cada conflicto que yo tenga con mi pareja me va a reflejar un conflicto en la infancia. Entonces, cuando nosotros damos terapias con respecto a pareja, siempre manejamos 3 terapias y siempre decimos, la idea no es en sí que te quedes juntos, sino que puedas sanar tu infancia, y al momento de sanar esto ya no necesitas que te lo represente la persona que tienes enfrente. Claro. Entonces, mi pareja es mi espejo. Si yo tengo una herida de rechazo que sanar, voy a sentir que mi pareja me rechaza todo el tiempo. Pero la persona que vas a cambiar de pareja porque te rechaza y te va a venir otro y te va a rechazar igual. O te va a cambiar herida porque a lo mejor tienes herida de rechazo y abandono y ese te va a abandonar o te va a sentir abandonado, pero la otra te rechazaba. Pero todo está en la infancia, Rafa. Cuando yo sea capaz de ver que el conflicto que tengo con mi pareja en realidad sucedió el origen en la infancia y esto es solamente una repetición para que yo me dé cuenta que lo tengo que sanar, entonces caigo en cuenta, lo sano y puedo seguir con mi vida. Ok. Entonces, por eso digo, yo a veces platico mucho ejemplos que uno ve. Por ejemplo, ya sabes que yo era piloto, volaba y había capitanes que dices, bueno, este cuate es mala persona, trata mal a los copilotos, o sea, está traumado. Quiere decir que él cuando fue copiloto y tuvo su capitán fue uno igualito y aprendió y lo hace. Sí. En mi caso personal, yo lo viví y cuando yo logré ser capitán, o sea, yo no quise repetir eso y traté de ser una buena persona y tratar bien al copiloto. Pero tú hiciste una toma de conciencia. Ajá. Sí, tú vienes de una toma de conciencia y decir, esto está pasando y yo no quiero hacerlo. Hay una toma de conciencia. Pero muy probablemente el capitán que tú dices que, por ejemplo, era muy duro con sus subordinados, muy probablemente haya tenido un padre muy duro o una ausencia de maternidad. Okay. ¿Sí? Entonces hay una sobrefuerza paterna y de autoridad y una baja energía maternal. Tomando en cuenta que la maternidad y la paternidad no tienen que ser papá y mamá forzosamente. Claro. Mamá puede ser la figura paterna y papá la figura materna. Son 6 cosas que tienen que pasar. Proveer, proteger, impulsar, el padre. Dar amor, apoyo emocional y alimento, la madre. Quien haga esa función en mi vida será mi padre o mi madre simbólica. Entonces, por ejemplo, si mis papás se separan o por cualquier razón, por muerte o por separación en cualquier sentido, y mi papá ya no está en mi vida, siempre hay una doble pérdida. Pierdo a mi padre y pierdo a mi madre, porque mi madre ahora se va a encargar del sustento. Entonces mi madre entra en energía materna, por eso las mujeres, las madres solteras, generalmente están en energía materna y batallan mucho para tener una pareja estable. Energía paterna. ¿Por qué? Porque cuando estás en energía paterna, que es proveer, proteger e impulsar, estás en la misma vibración frecuencial que el hombre.
Entonces, por ejemplo, un hombre, en términos, andando un poco en el tema de pareja, un hombre generalmente va a buscar, un hombre que está en energía masculina, va a buscar a una mujer como pareja en energía femenina. Entonces, si ustedes mujeres no encuentran pareja, chequen en qué tipo de energía están. Si ustedes están en energía de que yo puedo, yo hago, yo logro, no está mal, está muy bien, solamente que ¿qué va a tocar? Y no es pregunta, es afirmación. ¿Qué te va a tocar? Una persona con energía femenina. Es decir, que si yo me pongo en plan proveedor, me va a tocar alguien que requiera cuidado, porque el hombre protege y provee y la mujer da amor, alimento y apoyo emocional. Si la mujer hace la parte masculina, el hombre, hay muchos hombres en energía femenina y son los que se van a acercar. Y van a decir, es que todos los hombres son iguales y no aporta a la casa y no es un líder. Bueno, de hecho no es rara vez, no hay parejas que sean líderes porque se empiezan a pelear entre ellos el liderazgo. Entonces, sí puede que se junten, pero no van a durar. Entonces, ¿cuál es siempre el equilibrio? El líder y alguien que permite no liderar. Entonces, en ese sentido, muchas personas batallan para tener pareja porque quieren un líder, mujeres, y encuentran personas que no son líderes. En hombres, por ejemplo, dicen, es que yo quiero una mujer que me atienda y no sé qué, pero estás en energía femenina. Entonces, pues no te va a llegar. Te va a llegar una mujer que te lidere. Entonces, cuando no hacemos ese yin-yang, que es el equilibrio de energías, no se da la pareja. ¿Sí? Y cuando eso pasa, o cuando cambias el rol, ya estando en pareja, cambias el rol, o, por ejemplo, la mujer está en energía femenina y el hombre en energía masculina, de repente pasa el hombre en energía masculina, a la energía femenina, perdón, los hijos comienzan a tomar autoridad. Y es que el niño está chiflado, ¿no? Es que se perdió el liderazgo y no hay espacios vacíos en el universo. Entonces hay mucho que investigar y mucho que ver del para qué, el por qué y cómo funcionan las parejas y las cosas, ¿no? Híjole, qué interesante lo que estás comentando porque, digo, estoy relacionando algo y a lo mejor tiene que ver con algo, o sea, no sé, a veces te das cuenta que hay una pareja y dices, mira, la esposa se parece mucho a él, o ves su mascota, sí. Dices, no manches, su perro está igual, o sea, sí. no, o sea, la gente dice perro como sí. un perro, no, un perro es hermoso, claro, pero a veces dices, no manches, se parece mucho a su dueño. Sí, es que, ¿por qué es eso? Fíjate, las mascotas entran como hijos simbólicos. Por lo mismo que acabo de explicar ahorita. Sí. Si yo le proveo y protejo a una mascota, es mi hijo simbólico. Si la mamá le da amor y alimento, es su hijo simbólico. Entonces, simbólicamente, y esto es muy importante comprenderlo, que mi inconsciente sí lo interprete como un simbolismo. ¿Por qué? Porque cuando fallecen hay un terrible dolor y la gente, es un perro. No. Es que simbólicamente, si yo le daba amor, alimento y apoyo, pasa a ser un hijo simbólico. Claro. Entonces, sí se genera un gran dolor. Ahora también, por supervivencia, los bebés y los animalitos, los animales de compañía, generalmente somatizan a las personas. Por supervivencia. Por ejemplo, cuando un bebé enferma, hay que buscar información en la madre. Cuando una mascota enferma, hay que ver con quién tiene mayor afinidad. De hecho, mi esposa tiene muy buena habilidad para ver los temas de mascotas con personas. Cuando una mascota enferma, hay que ver entonces cuál es el conflicto que está viviendo el dueño de la mascota. ¿Sí? Entonces, ¿qué conflicto está viviendo? Se lo está reflejando en la mascota. ¿Para qué enferma la mascota? No es por amor, sorry, pero no es. Es por supervivencia. Si la persona que lo cuida no lo puede cuidar, el perro va a morir. Entonces, somatizan para poder que alguien se encargue de ellos. Y eso es un proceso natural de supervivencia entre todas las especies. Ok. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, digo, es muy común hoy en día, cómo ha crecido esa industria de las mascotas y hoy ves ya parejas que no tienen hijos, tienen perros? Es que representan simbólicamente a la pareja. Muchas de esas personas tienen conflictos en el árbol con los hijos, que es lo que mencionamos en un principio. Decíamos, bueno, si hay conflictos de personas que sufrieron por tener hijos, es decir, hijos nacidos muertos, madres muertas en el parto, abortos, hijos que de repente murieron en un accidente, muertes de cuna, hay un gran dolor y ese dolor me dice, tener hijos duele, entonces no tienen hijos y prefieren o toman la decisión de no tenerlos o físicamente no pueden, aunque estén saludables. Híjole, qué tan importante es esto, o sea, conocerlo y privarte. Digo, porque yo estoy convencido que ten hijos y ten mascotas, porque te privas, ¿no? Porque al final ya, digo, pasan los años y te das cuenta de la importancia de un hijo, dejar tu generación, claro. dejar un legado, ¿no? Claro. Y pues el perrito, pues
O sea, está lindo, a mí me encantan, o sea, Sí. creo que es parte de mi vida, yo tengo un perrito, tengo un gatito, Sí. pero ¿qué conflicto puedes tener para no? Digo, yo sé que hay gente que no tiene la fortuna de poder lograr, por alguna razón, tener hijos, procrearlos, o sea, que por más que hayan intentado no lo logran, y otros por un bloqueo que no los puedan obtener, o sea, Sí, sí, yo sí. creo que es la gran bendición tus hijos. Sí, por supuesto. Nosotros también tenemos pues, 2 hijos y mascotas y pues nuestra adoración. Y puedes combinar ambas cosas, pero si hay personas que hay un bloqueo o un miedo desde el inconsciente y vibran la pareja en la misma frecuencia. Y dicen, pues los dos no queremos. Ah, bueno, al menos hay un acuerdo, pero cuando las parejas vibran diferente, que traen programas, ambos traen el mismo programa, ¿eh? No puede haber personas que tengan un programa diferente, pero hay unos que tienen deseo de ser padres y otros que no. Y ahí de repente hay conflictos. Y hay veces que los dos tienen deseo de ser padres y no pueden. Okay. ¿Sí? Uno es el inconsciente avisándome que hay un conflicto en los ancestros de mucho dolor. O bien puede haber también, y esto no es tan común, pero sí lo he descubierto en terapias, que cuando no se tiene casa, las mujeres tienden a no embarazarse. O sea, su inconsciente les bloquea porque sienten que no están protegidas. Entonces, que el bebé que están no va a ser protegido porque dicen, pues vivo en casa de mi suegra o vivo no sé dónde y siento que esto no es mío, que no tengo un techo para mí. También eso condiciona muchas veces el embarazo. No es siempre. Ahora, las personas que sí tienen hijos, revisen a qué edad tuvieron hijos y a qué edad tuvieron hijos sus papás y sus abuelos. Generalmente coincidimos en las edades. Y es donde te decía hace rato, parejas, hijos, que el inconsciente lo maneja, no lo manejo yo. El inconsciente maneja parejas, hijos, mi economía, mi profesión y mis amigos. Eso lo maneja el inconsciente. Entonces, yo no tomo decisiones. Por eso muchas veces yo tengo hijos a la misma edad que mi padre o a la misma edad que mi abuelo. Cuando vemos, por ejemplo, mujeres que tienen ovario poliquístico, Rafa, en terapia, generalmente el número de quistes es la suma de los hijos que tuvo mi abuela. Es decir, si mi abuela tuvo 10 hijos, por ejemplo, yo quizás tenga 10 quistes. Entonces hay una relación directa entre la enfermedad y lo que espera mi inconsciente de mí, porque estamos enlazados y es lo que se espera literalmente. Entonces, si yo no tengo hijos, mi cuerpo los va a representar de alguna forma y estar en forma de quistes o miomas. Híjole. Es todo un rollo. Sí. Es todo un show. Y eso entra, digamos, ya como, por ejemplo, primero es el dinero, luego la pareja y el tercero es... Mira, pareja, hijos, dinero, profesión y amigos. Hay algo que sí es muy importante explicar, porque mucha gente va a decir, no, es que a mí me pasa el completo opuesto. Bien, es que nosotros heredamos los programas en 2 grandes formas. Una, repetición, otra, el completo opuesto. Es decir, que muchas personas, por ejemplo, si el padre era alcohólico, y muchas personas repiten el alcoholismo, pues está repitiendo. Y otros que dicen, yo decidí ser abstemio. Bien, no decidiste nada. Tu inconsciente lo decidió. Claro. Sí, ¿por qué? Porque cuando hay un conflicto heredado, no hay nada que lo pueda tener porque hay un impulso por hacerlo. Cuando yo tengo el impulso de hacer las cosas, no hay manera que lo pueda tener. A menos que tomes una terapia o que lo sanes o que tomes conciencia. Pero, por ejemplo, si mi padre tuvo muchos amigos, yo en contraparte puedo no tener amigos, pero tiene que ser completo opuesto, no hay nada en medio. Si mi papá era tomador, o alcohólico, entonces yo seré o alcohólico o abstemio, una de dos. Entonces, sí, vamos a encontrar siempre en una o en otra polaridad. Son polaridades, siempre lo vamos a encontrar igual. Y entonces, o sea, por ejemplo, ahorita tocas un tema muy importante, que mucha gente hoy en día tiene adicciones, alcohol, drogas, cigarro, y están ahí todo el tiempo. O sea, sí es muy común que dices, o sea, ves al papá fumador, todos los hijos andan ahí igual. Sí, lo que pasa es que se hereda la percepción. Puede ser un conflicto de la infancia y puede ser también un tema que esté relacionado a miedos también. Entonces, por ejemplo, una persona que fuma puede ser necesidad del padre. ¿Por qué? Porque el aire en el inconsciente, haz de cuenta que todo lo que está arriba es padre y todo lo que está abajo es madre. Entonces el sol, el aire, las nubes, las montañas, representa la figura paterna. ¿Por qué? Porque en el inconsciente colectivo ya está Dios en cualquier sentido. Si el dios sol o el dios de cualquier religión, realmente lo vemos arriba. Y todo lo que está abajo representa a la madre. Toda la química, toda la parte de la tierra, toda la parte de las plantas, la vida, es la madre. Entonces, por ejemplo, agua, alimento, es la madre tierra. Arriba padre, abajo madre. Una persona fuma, está inhalando aire.
Entonces necesito más aire, necesito más padre, ¿sí? Entonces muy probablemente haya una necesidad de padre. Si yo tuve una ausencia de mi padre en mi vida, muy probablemente yo haré de lo mismo y le hago lo mismo y mi hijo, entonces por lo tanto tendrá la misma percepción, por lo tanto estará fumando, ¿sí? El cigarro tiene más orígenes emocionales, no solamente este lo puse como ejemplo, pero sí hay una posibilidad de que finalmente me hereden la percepción y entonces yo voy a repetir el conflicto. Entonces sí, vamos a estar encontrando que cada vez vamos a estar repitiendo todo el tiempo en el alcohol, en el cigarro y en todos lados. Híjole, es que son tantísimos temas. Sí. Por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de todas esas adicciones, hay gente que es adicta a un mal carácter y dices, bueno, independientemente, yo lo llamo mal carácter, quizás debilidad de la persona, que por eso saca su frustración y por eso, o sea, todavía estoy convencido que hay gente todavía buena, ¿no? Sí, claro. Pero hay gente que realmente es mala. O sea, ¿de dónde nace esa maldad de poder dañar a personas? Igual vienen problemas heredados. Si tú ya tienes esa historia, muy probablemente la vas a repetir. De hecho, en nuestra experiencia, la esquizofrenia viene de conflictos de ese tipo, de personas que hicieron mucho daño. Entonces, cuando hay cosas muy, muy sucias en el clan, se siguen repitiendo, y aparte de que siguen repitiendo, pues ya traes en tu genética. Ya cuando no se pueden resolver bajo ninguna circunstancia, comienzan a haber esquizofrénicos. Las personas que tengan personas esquizofrénicas cerca, revisen qué es lo que escuchan. Lo que escuchan las voces tiene una relación a algo que sucedió con los ancestros. Entonces, siempre hay una relación. Las personas que tienen una mala actitud o acciones que son socialmente condenadas, siempre vienen de alguien que ya lo hizo anteriormente. Ahora, hay personas que también están en plan de víctima, Rafa. O sea, hay personas que no son malas, pero les encanta sufrir. Ah, claro. Sí, entonces personas que tienen plan de víctima, esas también usan adicción. ¿Sabes por qué es una adicción el ser víctima? Porque te encanta, porque te ponen atención. Y te empiezan a mimar y a apapachar, y es un conflicto de que no te lo hicieron en la infancia. Entonces, si yo estoy sufriendo, la gente me va a querer. Si dejo de sufrir, la gente ya no recibo esa atención. Entonces, sacar a alguien de plan de víctima es súper complicado, porque la gente no quiere salir de ser víctima. ¿Por qué no quiere salir? Porque hay mucha ganancia. Ganas más sufriendo que claro, estando feliz. Sí, claro, entonces, okay. Te hace más feliz sufrir que la felicidad misma. Okay. Entonces, es súper complicado sacar a alguien, porque de repente me dice, es que te quiero mandar a alguien a terapia. No me lo mandes. Ni siquiera me deposites, o sea, no me mandes a nadie. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere cambiar. La persona quiere venir. Pásale mi número. Sí, pero te lo voy a mandar, no funciona. O sea, porque la persona en realidad, alguien se preocupa por él y lo quiere cambiar y la persona dice, no me muevas de aquí, por favor. Claro. Mira la atención que me estás poniendo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos personas que quieran sanar. Ya cuando los mandan, hay una enorme posibilidad de que la terapia no vaya a funcionar porque la persona no quiere ser sanada. Ahí está toda su ganancia. Claro. Toda su felicidad está ahí. Y ese tema mental me gusta porque veo que realmente es muy poderoso el tema de la depresión, de la ansiedad, de la bipolaridad. Por ejemplo, yo en mi caso, por eso lo toco, que mi mamá, por ejemplo, siempre tomaba Ativan, siempre estaba como que deprimida. Hoy mi hermano, el mayor, creo que sigue tomándolo. Yo pasé ataques de ansiedad, los fui identificando, pero a base de muchos años. Yo empecé la ansiedad como unos 13, 14 años, yo creo. Y a base de entender muchas cosas, llegué un momento a también empezar a tomar ansiolíticos, porque en la madrugada me levantaba y pum pum del corazón y todo acelerado y me faltaba el aire y cosas así. Y de repente pues recuerdo lo que yo había vivido con mi mamá, que inclusive al final murió en el 2012, tuvo pues cáncer, yo creo que se fue deteriorando, que dije no, yo no quiero repetir esto. Agarré los ansiolíticos y los tiré al excusado, le jalé, dije, esto no es parte de mi vida. Y entonces empecé yo a hacerme trabajitos mentales, ya sabes, motivándote, sacándote. O sea, yo veía, haz de cuenta que un bat, yo lo veía en mi mente que lo golpeaba y pasa, adiós a la ansiedad, lárgate de aquí. Y así, hasta que lo superé. Muy bien manejado. Pero fíjate, el origen... Ajá. Te voy a explicar dos síntomas. Uno es la depresión y otro la ansiedad. La depresión tiene origen siempre en una separación, siempre. Hay una separación no superada. Entonces, cuando alguien tiene depresión, hay que ver, esto es para las personas si ustedes tienen depresión o tienen a alguien cerca, escuchen bien esta información. ¿Desde cuándo empezó? Denle hacia atrás
por ejemplo, si alguien tiene 40 años y les empezó a los 40, por ejemplo, vayan a los 20, a los 10 y a los 5. O sea, la mitad de su vida hacia atrás. Vamos a encontrar una separación en algún punto, generalmente en la infancia. Entonces, ¿dónde está la separación? Puede ser en el caso de la depresión, puede ser todavía después. ¿Dónde está la separación? Que eso es lo que me produce depresión. Pero la separación fue hace tanto y algo me la activó de nuevo, otra separación, que no es tan fuerte, pero ya a partir de ahí, ya caí en depresión porque nunca sané la primaria. Entonces, yo puedo caer en depresión por una separación, pero luego un cambio de trabajo, una pérdida de pareja. Acá quizás alguien falleció o perdí a alguien muy importante, pero acá con un solo cambio de separación se puede activar la misma de acá. Entonces siempre vamos a encontrar en depresión una separación sí o sí. En los ataques de ansiedad, dependiendo de cómo se sienta la persona. Lo más común en la ansiedad, que me ha tocado ver a mí en terapia, es que la persona no puede respirar y le vienen los latidos del corazón. La ansiedad siempre es miedo a morir, siempre. Entonces, aquí hay dos sopas. O tú ya pasaste por un proceso similar que tuviste miedo a morir, es decir, me ahogué y ya no podía respirar con algún alimento, o en un charco, o en una alberca, o en un río, o en la playa. Me estaba ahogando y pensé que me iba a morir. Por lo tanto, de ahí en adelante tengo episodios de ansiedad, o alguien realmente murió de asfixia en mis ancestros. Y yo represento ese doble, lo estoy repitiendo y creo que me voy a morir. Entonces estoy todo el tiempo. Y siempre lo vamos a encontrar. Fíjate justo lo que dices, hablando de la ansiedad, o sea, yo la pasé y ahorita con lo que tú estás hablando estoy recordando en mi infancia. Y yo empecé a tener miedo a morir porque había un profesor en la escuela que le encantaba hablar de la bomba atómica. Imagínate los niños de primaria le estás diciendo que hay una bomba de hidrógeno, que si la lanzan va a destruir. Entonces, eso me dañó. Literalmente, ¿sabes qué yo hacía? Yo, cuando vi eso, me empecé a traumar. Yo llegaba a la escuela, mi mamá me dejaba, le decía bye, bye. No me metía, hacía que me metía y me quedaba afuera a esperarla, porque no quería estar adentro, sentía mucho miedo y quedé traumado. Entonces, de ahí empezó el ataque de ansiedad. Sí, y fíjate la importancia de reconocer de dónde viene. Por ejemplo, sí, afortunadamente ya no los tienes, pero cuando tenía tus ataques de ansiedad hubiera sido muy, muy padre haberlo identificado y haber dicho, tranquilo, Rafa grande, Rafa chico, claro, tranquilo, tú ya sabes que no va a caer la bomba. ¿Me explico? Sí, no claro. Guerra, entonces tú te empiezas a calmar y ha sido bastante efectivo también. Lo solucionaste súper bien, pero ya con la información, pues yo tenía miedo a morir cuando era niño y tengo miedo a morir cuando soy más grande, pues si conozco el origen es mucho más fácil resolver. Sí, y fíjate que me regresaron después, cuando yo renuncio a mi trabajo, porque ahora soy empresario, un día dije, renuncio. Y como estaba acostumbrado a la adrenalina, a manejar el avión, estar en acción, pues de repente ya estaba con más paz y de repente regresaron. Obviamente regresaron y los mandé directo a la fregada y se fueron. Pero sí regresó. Órale. Cuando te regrese, ya sabes dónde encontrarla y cómo calmar al niño. Sí. Ya cálmalo, que no pasa nada, tranquilo. Ahora, revisa si de repente en tus ancestros hubo alguien que haya muerto en alguna explosión. ¿Sale? Okay. De una fábrica, una bomba, una estufa, un boiler, igual y lo encuentras. Sí, seguramente. Oye, sí. ¿Qué cátedra nos acabas de dar en este episodio del podcast? La verdad es que a toda la gente que nos sigue, quiero que nos puedas decir tus redes, todo, porque yo estoy seguro que la gente se identificó y digo, no, yo quiero, o sea, yo estoy así, o no sé, ¿dónde te pueden ubicar? Claro que sí, Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube con videos largos explicando muy a profundidad, con mucha profundidad, muchos temas de este tipo. Damos muchísima información con muchísimo amor. Síganos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Tenemos también el pool de terapias, donde atendemos personas que requieran ayuda. Tenemos también una escuela, Rafa, que se dedica a preparar terapeutas en esta técnica. Entonces, tenemos ahí de hecho, ya va a empezar la próxima semana, comenzamos ya con las clases y abrimos cursos de manera continua. Y pues bueno, estamos capacitando y enseñando a las personas. Hay personas que entran para ser terapeutas y hay personas que entran para sanarse a sí mismos. Entonces, lo que haces es conocerte. Puedes sanarte a ti mismo y puedes sanar a los demás. Y cuando tú tienes la capacidad y las herramientas para sanarte, no te detiene nadie. Pues muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque lo vamos a poner en el episodio también
los enlaces, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo lo encuentro más rápido para ponerlos? Y de veras es tan importante que eso puede ser, como dices, como lo mencionaste al principio, puede ser tu salto cuántico. O sea, la gente ahí puede ser la diferencia en prosperar, en tener pareja, en sanarte, tus traumas, tus loqueras. Yo creo que todo el mundo estamos rotos en algo, ¿no? Claro. Y lo triste es que somos los últimos en enterarnos. Claro, fíjate, afortunadamente tenemos muchísimos casos de éxito documentados. Y si ven mis conexiones, pues van a ver que las personas que nos siguen y que ya han trabajado con nosotros expresan muchos casos de éxito de temas económicos, de temas de familia, de temas de todo sentido. Nos ha ido muy bien por eso, porque hay muchos resultados. Entonces, son técnicas muy nuevas que estamos aprendiendo a aterrizar y que, pues bueno, esta forma de sanar, les recuerdo que la sanación es una guía y la curación es por medio de los médicos. Esta forma de sanar está siendo muy efectiva y las personas están teniendo muchos resultados. Claro, y aparte, digo, para la gente que, por ejemplo, Ricardo hoy nos viene a visitar desde Monterrey y mucha gente cree que, tengo que ir a ver a Monterrey. No, tú lo tienes en línea. Todo es en línea. O sea que de donde nos vean, pueden ir y dirigir terapias directamente y con escuela, terapias y escuela está todo completamente en línea. Pues muchas gracias, Ricardo, por darte toda esta vuelta, esta travesía de llegar aquí a la Ciudad de México y luego llegar acá hasta donde estamos. Muchas gracias y pues a toda la gente que nos está siguiendo también, por favor, síganos en sus redes sociales. La verdad es que yo creo que lo que hacemos, esta manera de poder compartir en estos podcasts o compartir contenido es con el fin de poder ayudar a más personas que les llegue. Así es. Es muy importante que la gente logre interiorizar hacia sí mismo, tomar conciencia y comenzar a cambiar su vida, porque es posible. Todo es posible. Entonces, pues queremos dejarlos con la enseñanza de que si logras comprender, logras cambiar. Así es. Pues muchas gracias. Con eso me quedo, Ricardo. Y a toda la gente que nos está viendo, nos veremos en el siguiente episodio de Indescriptibles. Nos vemos a la próxima y gracias, Ricardo. Gracias a ti. A ti.